Bueno, drivers, muy buenos días. El día de hoy, como habíamos quedado pendientes del capítulo anterior, vamos a tocar ciertos temas que tienen que ver con la seguridad vial y de cómo reaccionar ante diferentes circunstancias que tenemos en el día a día o que podemos llegar a tener en el día a día cuando salimos en nuestros autos. Entonces creo que lo primero es darles la bienvenida, esperar que todos estén muy bien de salud y que Camilo empiece su introducción hablándonos un poco de las diferentes seguridades que tenemos en los vehículos, lo que es una seguridad activa y una seguridad pasiva. Exacto. Listo. Muy buenas tardes nuevamente, los saludamos, ya estamos todos aliviados, acá ya finalizando, si Dios quiere, esta pandemia. Con respecto al programa anterior, habíamos quedado con el tema pendiente de qué es seguridad activa y seguridad pasiva. Y pienso que la manera más fácil de explicarla es: la seguridad activa es la que todo el tiempo está evitando que te choques, o sea, está activa y está pendiente para evitar una posible colisión o choque. Y la pasiva es la seguridad que simplemente está esperando a que te choques. Y una vez te choques, actúa para evitar que te lesiones o te mueras. Así de simple es. De ahí hay un mundo. Podríamos hablar varios programas con respecto a qué herramientas o qué recursos tiene la seguridad activa para evitar una colisión y qué recursos tiene la seguridad pasiva en el coche o en el carro para proteger vidas. Para vos, ¿qué sería entonces o qué crees vos que en el carro puede haber herramientas, dispositivos? ¿Cuál es el más importante para vos? ¿Cuáles serían? Yo creo que hablar de uno o de otro que sea más importante es muy difícil, porque al final esto es un conjunto de cosas. Literal. Que al final es armonía entre todos estos sistemas, son los que te ayudan al final a salvar vida o a evitar que te choques, pero es tan sencillo. Imaginemos nosotros que nos estamos montando en este momento en el carro, desde la manera como vos ajustás la silla, como ajustás el volante, si es un carro que tiene por ejemplo los controles en el volante, que es de una manera ergonómica, que cuadres tus espejos, que los vidrios estén limpios, que los stops y los farolas estén limpias. Eso es una manera de seguridad activa y que muchos desconocemos. Es decir, todos vivimos con esto y lo vemos muy obvio, pero eso en sí es seguridad activa. Entonces, hasta la presión de las llantas. Literal, las llantas es una parte. Sí. Entonces, dentro de esa, si quieren, hablemos un poquito de las que dependen de nosotros y muchos desconocen. Entonces yo creo que uno constantemente, así como nuestro cuerpo lo monitoreamos y pues hacemos aseo constantemente, nos lavamos los dientes, ¿cierto? Hacemos un montón de cosas, vamos al médico. Con los carros es muy importante entonces estar chequeando las plumillas, por ejemplo, que los bombillos estén bien, la presión de las llantas. Incluso pues los tapetes de los carros muchas veces se atrancan en los pedales. Ahí hay otro tema súper importante. Hubo muchas demandas con respecto a los tapetes. En varios países del mundo hubo accidentes fatales porque los tapetes ni siquiera se posicionaban o se colocaban de la manera correcta. Por eso desde 12 años acá los carros ya traen unos puntos de sujeción, sí, donde el tapete tiene que ir ajustado ahí. Claro. Son tonterías, pero es seguridad activa, indiscutiblemente. Y la seguridad activa existe desde que los carros se inventaron. Antes, por ejemplo, había la necesidad de poner un direccional. No, la gente sacaba la mano. Eso era seguridad activa, porque sí, le comunicaba al otro conductor: hey, voy a voltear a la derecha. De ahí llegaron las regulaciones donde tenían que tener unos códigos, me imagino que con una frecuencia por minuto de blinking, pues de prender y apagar, con unos colores específicos. Como todo en la vida: verde, siga; amarillito, pilas; rojo, pare. Y empezaban unos códigos así. Seguridad activa tan simple es como tener unas direccionales operativas, lo que hablaron. Y utilizarlas. Pero eso ya es el software. Pero ese es el software, digamos. Cambiarlas de color, que sí, en azulito, pues. Exactamente. Uno no está familiarizado. Exactamente. Activa, ¿qué sería? Todo. Las luces, empecemos digamos como del carro adelante hacia atrás. Las luces, seguridad activa, ¿no es cierto? Seguimos subiendo. El parabrisas, limpio, seguridad activa. Las plumillas, seguridad activa. Un tema que muchas personas, sin hablar de géneros, se les olvida, y es
el líquido que se tira a las plumillas para poder liberar el polvo. Seguridad activa totalmente. Incluso hay unos pequeños polarizados que traen algunos carros por regulación para evitar que el sol les pegue de frente. Seguridad activa. Y ahí vamos, unos buenos retrovisores, seguridad activa. Limpios. Y bien cuadrados. Bien cuadrados. Súper importante. Literal, seguridad activa. Y nos podemos ir ahí, ya dentro del carro, el parasol, seguridad activa, porque evita que perdas visibilidad. El desempañador, en caso de que haya una inversión de temperatura y se condense, digamos, el aire y la humedad llegue y empañe el vidrio, súper importante. Mucha gente ni siquiera sabe la función de un desempañador y saca un trapo de esos rojos y le hace así, engrasadito. Y vuelve nada. Y podríamos seguir hablando de lo más básico de seguridad activa. Me parece como bonito y bacano ver cómo hemos avanzado bastante en ese tema y hemos tomado conciencia. Y eso es... Pero hablemos como el triángulo sagrado que es el ABS, Ok. Esa es seguridad EBD, activa, o sí. control de estabilidad y control de tracción. Ese es el triángulo sagrado. Ese Digamos es el nos- que se usa hoy en día en la mayoría de los vehículos y es el que corrige todo. Que ya es un estándar. Exacto. Exactamente. Y esa seguridad activa ya se podría decir que va asociada a la tecnología, ¿no es cierto? Sí, Las claro. otras seguridades son netamente mecánicas, por decirlo así. Podríamos ir a las llantas, una buena alineación, una buena profundidad de las llantas, qué tipo de llanta usar para la condición en la que estamos. Y vamos entonces a la parte tecnológica. Sí me falta uno importante, de los más básicos, que incluso habían algunos carros que no lo traían, el desempañador trasero, que ahí sí no podía llegar y hacerle hacia Y atrás. plumilla trasera también Y la tienen hoy en plumilla día los trasera, por carros ejemplo. también, sí. Y de ahí vamos a los stop traseros con sus Yo siempre convenciones tenía una y duda, porque hay regulaciones. unos modelos de carros que traen la plumilla trasera y otros que no. Los japoneses se dan. No, y sobre todo Por eso, Sí. pero es por regulación. Por regulación. Por regulación. Ok. Porque es muy útil, pues. Total, el hatchback necesariamente lo tiene. Era el ABS, Bueno, sí, ese fue el ¿Cierto? primero. por decirlo así, que era el Anti-Lock Braking System. ¿Qué hacía ese sistema? Específicamente evitaba que las ruedas se bloquearan. Y lógicamente al bloquearse, ¿qué generaban? Un coeficiente de fricción mu mucho menor. Y el carro, pues su distancia de frenado, bajo ciertas circunstancias, podría ser incluso, era por lo general igual o mayor a que lo tuviera. Pero lo más importante del ABS era que vos mantenías Tuvieras el el control. control del carro. Y la trayectoria. Era lo más importante, Para la evitar trayectoria. obstáculos. Al ver que se bloqueaba una llanta, simplemente se liberaba, pero esa llanta era independiente del resto del carro. O sea, puede que esta se bloqueara, la otra no, y uno tenía que mantener el control del carro, porque pues podría que esta se bloqueara o no, y uno tenía que corregirlo. Luego de eso llegó el sistema eléctrico o electrónico de frenado, que ya eran unos sensores específicos en cada rueda, con unos sensores de velocidad donde a partir de cierta velocidad determinaban que ya era próximo el bloqueo y liberaran la presión del freno. Después de eso, de esos sistemas de ABS electrónicos, llegó ¿qué? El sistema de ABS con un sistema que se llamaba EBD. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Control de estabilidad. Básicamente Electronic Brake Distribution, que era que independientemente de cómo estaba el carro en ese momento, más pesado o menos pesado en una de las llantas, mayor o menor, digamos, coeficiente de fricción de la rueda con respecto al piso, él sensaba de tal manera de que el carro, independientemente de qué velocidad ibas, si soltabas, digamos, la dirección, frenaba recto. Y esa era la magia de ese famoso EBD. Y de ahí llegaron unos sistemas que llamaban el SAFE o algo, que lo que hacían era básicamente Meter con la más presión. reacción. Sabía cuándo era un frenado de emergencia y ponía el máximo de presión. Detectaba el y tiempo entre que quitabas el pie del las acelerador y estacionarias. pisabas el freno. Exactamente. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el control de tracción? Va asociado al motor, lógicamente, en una caja manual o automática también va asociado, digamos, si es una caja normal, por decirlo así, de convertidor de par al convertidor de par para liberar cierta presión en el convertidor, y lo que hace es sensar, ahora, digamos, contrario a la ABS, es que Es la contrario, rueda totalmente, sí. gire a una revolución específica, pero la velocidad del carro sea menor a la que sensa la rueda. Y por ende, ¿qué hace básicamente el carro? Libera potencia para que esa rueda disminuya su velocidad y pueda nuevamente ganar adherencia. Tener más Sí, es agarre. como lo contrario y Sí. tener más agarre. Y yo creo, Cami, que aquí Para que no igual... patine. Entonces, básicamente, Exacto. El que más vías ha salvado, yo creo que en el Exactamente. mundo que nosotros nos movemos. por regulación, ya en Estados Unidos y en Europa, todos los carros tienen que tener sistema o control de Estabilidad. estabilidad. Y es necesariamente.
¿Cómo funciona? Muy fácil. Es como un giróscopo, o sea, un acelerómetro que está ubicado en ciertos lugares del carro. Lo ideal es ahí, debajo del, digamos, del descansabrazos, en central, y básicamente él sensa, digamos que en este caso sobre el eje vertical sería el yaw, la guiñada del carro. Y cada SP está programado según el fabricante para ser más o menos inclusivo. Entonces hay SPs que entran con una guiñada de 18 grados, por ejemplo, otras de 22, otras... El Volvo ni deja guiñar. No deja. Y lo que afectan es en la potencia o por medio del frenado. Exactamente. Combina todas estas que hablamos anteriormente para que eso sea absolutamente controlado por el carro. Tiene que ser, o el carro tiene que estar equipado con un sistema de ABS para poder, y con EBD lógicamente, para poder diferenciar y poder aplicar de manera independiente a cada rueda mayor o menor presión de frenado, incluso sin haber operado el pedal. Lo que me parece bonito hoy en día con los carros deportivos, bueno, con algunos que lo están sacando, es que puedes manejar el nivel de intrusión que puedes llegar a tener un sistema. Y eso lo... Entonces tú puedes manejar un margen de seguridad, porque de pronto estar desestabilizado no es malo del todo, inclusive si quieres mejorar un tiempo en ruta, pues hay que pagar esas ayudas. No, y por ejemplo, Simon, los carros deportivos más nuevos inclusive te permiten hacer derrapes controlados. El carro te dice, ya viene con drift mode. Entonces te permite hacer un derrape y el carro te dice, hasta aquí te dejé. Si usted quiere más, bueno, ya págueme. Pero va de cuenta. Sí, usted ya. Pero aquí ya soy pasajero. Y la seguridad activa se bajó. Sí. Es como coger un switch y pagarle 50 millas de pesos al carro. Ya. Pero literal. Yo aquí quiero hacer una pregunta entonces. ¿Qué pensarán los de generaciones anteriores que sí tuvieron acceso a carros deportivos y que les tocaba a ellos controlar esa potencia, y viendo hoy cómo nosotros pues somos buenos conductores? Somos unos huevones, así de simple. Sí, pues qué pena la palabra, pero es la realidad. ¿O no, Simon? ¿Vos que tenés tu Miata? El Miata no tiene nada de ayudas y digamos que es una buena escuela claro, en cuanto al manejo. Y probablemente, Simon, yo diría que si vos aprendes a controlar el Miata sin ayudas, probablemente sos más capaz de llevar un carro de última generación muy potente al límite. Digamos, con respecto a alguien que no ha tenido esa escuela y esas sensaciones. Porque sabes cómo reaccionar cuando el carro haga algo. Exacto, que ese es otro tema que vamos a terminar de ahorita, pero sí es importante. Apenas estamos empezando. Inclusive cuando siempre que he tenido un carro, por ejemplo cuando tuve el Z, pues siempre llegaba hasta un límite donde sentía él cuando intervenía. Y ya cuando veía ese límite, cuando intervenía, si no lo sentía incómodo, lo iba desconectando y iba siguiendo de la misma forma que fui conociendo el Miata. Pero hay carros que ese límite no es tan fácil de... No lo percibís. Por ejemplo, cuando probamos el F80, el M3, sí, es un carro que no era fácil conocer el límite. No, porque es como on-off. Exacto. Sí. Y o se va o se mantiene. Entonces hay carros que te generan una confianza y otros carros que no te generan una confianza. Entonces no solo es de skill, es de chasis, es de potencia, todo es de seguridad activa, Simon, o sea, tu Miata tiene una cantidad de cosas de seguridad activa. El control de estabilidad y que te transmite el carro y cómo debo reaccionar. Hay una parte que sí quiero que toquemos en este tema que nos quedó pendiente del video anterior y es bueno, apaguemos esas ayudas del vehículo. ¿Cómo debemos reaccionar cuando el vehículo, dependiendo de su tracción, tiene comportamientos diferentes, falta de agarre, sobreviraje? Y quiero hacer ahí como un paréntesis. Digamos que en el tema de las tracciones y en este tema del balance del chasis, los fabricantes tienden a hacer carros que subviren. Eso es lo más fácil de controlar para cualquier conductor promedio. Un carro que sobrevire es mucho más difícil de controlar. Entonces, con base en eso, podemos ir conversando. Entonces, hablemos primero del subviraje. Digamos, Camilo, vas en un carro, por ejemplo, pues ya sabemos, según la conversación, que todo carro puede subvirar o sobrevirar. Digamos que vas en un carro tracción delantera, en un Golf GTI, que es un carro que muchos usuarios tienen. O si quieres, Simon, lo dejamos más claro. Ni siquiera hablemos de tracción. No. Cualquier carro que subvire o cualquier carro que sobrevive. ¿Listo? Sí. Pues como para dejarlo, porque pues lo hablamos la vez pasada con respecto a eso. Simplemente hablemos del chasis. Voy en un carro de rodillos, mejor dicho. Y vas a entrar en la curva y tu vehículo subirá, sigue derecho y no reacciona a tu input. ¿Qué harías? Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cómo reaccionar a un subviraje? Y hay condiciones para entrar en subviraje.
Entonces, la primera, ¿por qué voy a entrar en un subviraje? De pronto, giré la dirección y el carro siguió. ¿Qué condición puede haber? Voy con exceso de velocidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Disminuir la velocidad. Esa es una, es fácil. Dos, giré, pero realmente se perdió la tracción o la adherencia porque estaba mojado. ¿Y qué tengo que hacer para lograr nuevamente volver ahí? Suena muy loco, ligeramente devolver, perder la velocidad, esperar otra vez la tracción y volver a girar. Porque si incremento el giro, ¿qué hago? Perder más tracción. Total, pierdo más tracción y pasa lo que hablamos con respecto al coeficiente de fricción de las ruedas. El man sigue por ley de la fuerza centrífuga. Y una vez se pierde esa Olvida. El agarre, ya. Se perdió el agarre, ya. No hay control direccional del carro en esos momentos. Entonces, la solución es disminuir velocidad, corregir dirección, buscar agarre y el carro solo va a reaccionar. Voy a entrar en una curva y de repente siento que la cola empieza a ganarme fuerza y se empieza a ir por un lado, que empieza a perder la cola. ¿Cómo reaccionaría? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el sobreviraje? También es una reacción natural, pero ojo, esa reacción natural hay que tomarla con calma, porque el problema ni siquiera es recuperar el carro, sino el exceso de recuperación. O en español, el latigazo, como lo queramos ver. Ahí es donde es el punto más delicado. ¿Por qué? Porque es como un péndulo. Vos llegas y lo soltás. Y mientras más lo soltés y la reacción sea más brusca, él se va a ir al otro lado. Y ahí, va a empezar. Ahí es donde viene el accidente. Y es porque normalmente cuando uno siente, y eso es un instinto, cuando uno siente que la cola se empieza a ir, uno corrige hacia el otro lado. Pero en el momento justo donde vuelve y tracciona el carro, está para el otro lado, va a reaccionar muy brusco y ahí está el latigazo. Entonces, ¿el secreto es cuál? Corregir instintivamente con conciencia. Bueno, muy antagónico. Lo que contravolanteo. Es un contravolante consciente, o sea, sin excederme y saber cuándo empezar nuevamente como a devolver ese contravolanteo para evitar ese efecto latigazo o péndulo y mantener control. Pero yo aquí sí voy a decir algo, y eso que acabas de decir requiere experiencia. Muchos accidentes también se dan porque la gente tiene el falso concepto que si yo voy en línea recta, inclusive si está seco o estoy mojado, no va a pasar nada porque no estoy virando. Pero no se les olvida que si van en una superficie que está húmeda, el vehículo, por tener mucha tracción, puede llegar a crear una capa pequeña. Ese tema es brutal. De hidroplaneo, de acuaplaneo, el cual te va a descontrolar, y se los aseguro que la mayoría de accidentes que hemos tenido de altas velocidades en autopistas en el país es por desconocer este concepto. Ustedes van en una recta a 200 kilómetros por hora y voy en una recta, no va a pasar nada. No puedo hacer así. Tienen que tener mucho cuidado, y a eso también hay que saber reaccionar, porque uno debe disminuir la velocidad. Si yo empiezo a ver que mi carro no está traccionando y que yo me voy yendo, debo soltar, no debo frenar, debo esperar que agarre y volver a recuperar el control. Y una mala reacción ante un acuaplaneo en línea recta es un accidente muy probable en una autopista. La parte pasiva es todo lo que está en el vehículo, que una vez pasa el accidente evita o salvaguarda nuestra integridad. Ya es para salvar vidas. Ya es para salvar. Una vez ocurrió, no se puede evitar, por eso se llama pasiva, está ahí relajada, pues pasiva. Pero una vez ocurrió el choque, se salva. Activa, o sea, se encarga de intervenir. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Pues el más simple de todos, el airbag. El cinturón de seguridad, ni siquiera el airbag, porque el airbag se llama Secondary Restraint System, porque el primary, ¿cuál es? El cinturón de seguridad. Entonces, digamos, la estructura deformable del carro de su seguridad pasiva también. Las barras antivuelco, la cabecera de la silla es súper importante. Por eso uno siempre la debe tener a la altura de la cabeza, que hay gente que no la acomoda para nada. Simon, el cinturón es pasiva, pero la manera como lo regules es activa. También. Depende de ti. Si no sabes cuadrar el cinturón, no sirve para nada. Incluso, si no sabes cuadrar la silla y si tienes un impacto lateral, ese cinturón te va a pasar por aquí y te vas de lado. Literal. La seguridad pasiva también tiene al ser humano interviniendo, a los desarrollos tecnológicos, y lógicamente eso implica el tema también de seguros. O sea, hay compañías de seguros que mientras el carro tenga mejor seguridad pasiva y activa, pues las probabilidades de indemnización o de una muerte o un accidente grave se minimizan, y por ende pues motivan a las personas que tengan carros más seguros. Y hay empresas pues como la Eurovenca y muchas otras compañías pues que se encargan de calificar los vehículos,
de acuerdo a sus estadísticas. Algunas difieren mucho en Estados Unidos y en Europa difieren demasiado, algunas hasta que uno creería que a conveniencia de ciertas marcas, pero se trata también de investigar muy bien el vehículo que va a comprar y que va a tener, cómo se ve calificado en esos ratings y con base en qué, cómo reaccionar cuando pierdo los frenos. Brutal. Yo creo que decirlo en la teoría es muy fácil, porque vos no estás en esa situación de emergencia donde tenés segundos o menos de segundos. Pues a mí me ha para pasado reaccionar. varias veces con mis abuelitos, dando pajaritos, pero bien. Bueno, y si estar aquí es porque quiero Porque lo hicieron reaccionar. bien hecho. porque la Pero, muy bien. pero ahí vamos con respecto a esos carros antiguos. O sea, esos carros antiguos tenían dos sistemas de frenos, por decirlo así, ¿no es cierto? Uno era hidráulico, donde efectivamente podríamos hablar por qué Sí, perdemos los frenos, pero básicamente el es un tradicional, tema de pues. fluidos. Pues Sí, sí. se evapora ese fluido y como el aire es compresible, pues digamos que el Se humedece el fluido líquido. en estado gaseoso se puede comprimir y el fluido en estado líquido es incomprensible, como las mujeres, ¿sí? O que no se puede comprimir. Entonces tienen, digámoslo así, por eso genera toda esa presión hidráulica, por eso es un tema neumático hidráulico. Cuando se evapora ese fluido, ¿qué genera? Un fluido en estado gaseoso, burbujas, y claro, yo oprimo el pedal, ¿y qué pasa? Esa se puede comprimir. Sí, no hay- Entonces no lo que hay hace es activar el comprimir sistema. y simplemente los calipers, sean de bandas o sea de discos, no se activan. Pero igual, por eso teníamos un sistema alterno en todos los carros, por eso se llamaba brake, emergency brake o emergencia, como le decimos, que pueden activar esas bandas por Mecánicamente. guaya, de manera mecánica. Así es. Cable. Cable. Sí. Bueno, no por guaya, por cable. Hoy en día, Es electrónico. los sistemas de freno electrónico solo manejan un sistema Sí. y es hidráulico. Sí. Entonces imagínense donde yo pierda ese sistema y voy a aplicar ese freno de emergencia que Cami, Dale tenías- la manito. y yo creo que antes también tenías otro, y era la posibilidad de bajar cambios. no, con la- Cami, estamos hablando de ese sistema. ¿Cómo logra uno? Las mismas carreteras están diseñadas, todas esas barras laterales no son Sí, no de son de juguete, adorno. es para que vos frenes el carro contra esa barra y está diseñada para que tu carro pierda la velocidad sin matarte, por decirlo así, el barranco. Y están, digamos, las cajas manuales que vos las podés regular para que la misma, digamos, desmultiplicación de la caja con el motor por la compresión del motor Pues pueda la ir velocidad. disminuyendo la velocidad. Entonces, en resumen, lo primero que debían hacer es, uno, mantener la calma. Sí, total. No, Porque que suena difícil. el susto es el berraco. Nunca sobra otra bendición. Sí. Dos, tratar de hundir el acelerador, el freno, perdón, voy a corregir, tratar de hundir el freno repetidamente, porque puede ser falta de bombeo. No funcionó. Reducir con la caja, no funcionó. El freno de mano, que sería lo que casi todo el mundo iría a activar inmediatamente, es el último recurso. Sí, Porque a hay que tener altas mucho velocidades, Te causan a altas velocidades te puedes desestabiliza. estabilizar y hacer que tu carro vaya a alta velocidad contra una cuneta y puedes terminar. Y yo creo Daimo, que en últimas, si ves que ninguno de estos sistemas funcionó y ya la única opción es parar contra algo, evitar personas. Exactamente. Sí, y saber cómo parar. O sea, si uno va de frente, porque todo es disipación de energía. Si vos le pegas de frente, Va a ser un pero si vos impacto. estás de medio lado Sí, y no. vas disipando la energía, digamos que el carro se va a destruir, pero digamos que sería una seguridad pasiva el diseño del carro y ir disminuyendo la velocidad de manera, digamos que controlada hasta disipar esa energía y poder parar. Y todo esto suena muy fácil en la teoría, pero en Todos van a realidad reaccionar ninguno bien. quiere estar en esa situación, ni tenemos la posibilidad de practicar pues siquiera. ¿Cómo debo reaccionar si se me estalla una llanta? Brutal. Y no es lo mismo que te estalle una delantera o una trasera. Y Pero no yo es- creo que no ahí- es lo mismo que si vas en una autopista o vas pues descolgando minas o... Entonces yo creo que ahí lo importante y lo que digamos que es un acto de 50-50, o sea, 50% de suerte, 50% de habilidad, Sí. la verdad. Pero a lo que sí voy con esto es que porque es tan importante tener las dos manos en el volante, porque debe ser un efecto y debe ser algo inmediato contrarrestar la tendencia que va a tener el vehículo al estallarse una llanta. Simon, y no solo la mano en el volante, sino bien ubicada. Exactamente. Mucha gente mete los pulgares en el volante y ante un evento que pueda una llanta delantera, obviamente la dirección va a tener un impacto y se fracturan los pulgares, tener ya una situación de emergencia que no puedes controlar. Y
yo sé que hemos dado la respuesta, pero un pequeño paréntesis. Vamos como con 2 horas de grabación, pero bien. Se llenó eso. Y es, qué rico hacer un programa, qué bueno hacer un programa de cómo sentarme bien y cómo tomar el volante, cómo estar atento. Eso lo hacemos. Nuestro llamado en este capítulo, que es la seguridad, es a que sí podemos tener un manejo deportivo en la calle, siempre y cuando no vayamos al 100% de nuestras capacidades en cuanto a skill y tengamos por ahí un 70% de margen de seguridad con lo que nos rodea. Súper bien. Porque todo es ¿cómo se dice? Dependiente de nosotros. Es decir, Relativo, es saberte autoevaluar tú. Total. Cuándo me siento en riesgo, cuándo no me siento en riesgo. Total. Y yo les digo una cosa, si ustedes terminaron de manejar y les están temblando los pies, ese día la cagaron. Sí. Porque ese día iban al 100% de sus posibilidades compitiendo con personas en vías peatonales. Eso no es lo que deberíamos estar haciendo en la calle. Incluso hago una acotación, todos esos márgenes de seguridad ni siquiera son imaginarios, están escritos en la regulación. Manejar a un porcentaje X de diversión versus otro porcentaje de prevención. Si estás 100-0, te mataste. Si estás 90-10, también. 80-20, también. Yo diría que eso es como un 60-40, un 50-50 y hasta ahí. Así creas que tenés todavía la capacidad. Yo tengo como algo que me repito antes de salir, y es como, si la piensa que no puede ser, no la haga, porque créele ese instinto de conservación. Yo sé que nos gusta la deportividad, que nos gustan los carros, que nos gustan las emociones, pero también tenemos que pensar que no vamos solos en la vida. Literal. Y que una irresponsabilidad, una imprudencia puede terminar en una tragedia. Literal. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden dejar los comentarios. Y nada, ahí veremos qué tema seleccionamos para el próximo Opiniones de Garaje. Espero que les haya gustado, espero que manejen de una forma segura. Y hasta la próxima. Suscríbanse al canal, que debe estar por aquí. O por aquí, pero por ahí está. Y acá les va a salir el link de Instagram también para que nos sigan. Claro que sí. Hasta luego. Feliz día. Chao.